De igual manera, me presento con todos, todas y todos ustedes. Soy Mariana Frías, me identifico con los pronombres de género femeninos y el día de hoy voy a ser su persona tallerista, ¿vale? Vamos a hablar sobre estrategias avanzadas para discursos y esto se liga directamente con lo que platicábamos en el curso anterior de ayer sobre estrategias, andamios y técnicas básicas del discurso en cuanto a su teoría y práctica. Denme un segundito porque creo que mi computadora está un poquito lenta. Listo. Ok. ¿Cuál es la meta de un discurso en su estructura como general? Lo platicábamos ayer, pero es necesario reiterarlo el día de hoy. Hay 4 elementos que tiene que conseguir un discurso desde un impacto significativo para el público que escucha. Tenemos que convencer, tenemos que establecer relaciones de poder, expresar el pensamiento crítico y, por supuesto, conseguir una aprobación por parte del sujeto al cual va dirigido nuestro discurso. Por estas 4 razones es importante que nuestro discurso sea persuasivo. Si no logramos este impacto significativo, es muy poco probable que podamos obtener un resultado de haber alzado nuestra voz por parte de la audiencia en específico. ¿Cómo convencemos a alguien de que eventualmente siga nuestro exhorto? Bueno, justamente siendo creíbles. ¿Y cómo logramos ser creíbles? Acreditando 2 puntos del discurso: nuestro dicho y nuestra voz, ¿vale? Cuando acreditamos nuestro dicho y nuestra voz, lo que hacemos es que nuestro discurso sea persuasivo por ser algo veraz, ¿de acuerdo? Incluso si, por ejemplo, estamos hablando en una línea narrativa que no tiene una realidad material comprobable o no es comprobable empíricamente o que surge, por ejemplo, de lo que denominamos ficticio, tiene que tener un carisma que sea racionalmente posible. ¿De acuerdo? ¿Y cómo logramos esto dentro de un acto epopeya o dentro de un acto que tenga que ver con figuras retóricas que sin lugar a dudas son persuasivas, pero no requieren una comprobación propiamente empírica? De acuerdo, hacemos eso a través de la coherencia, ¿no? Y practicaremos un poco esto más adelante. Pero es súper importante que puedan entender que la persuasión se basa en estos 4 pilares fundamentales como un objetivo. Ok, justamente lo que platicábamos ahorita tenía que ver con persuasión por acreditación. Cuando vamos a acreditar nuestra caracterización, estamos acreditando a nuestra voz. ¿A qué nos referimos con nuestra voz dentro de la persuasión por acreditación? Bueno, a que justamente cuando yo tengo definido ya el tema para mi discurso, o sea, ya respondí la pregunta de qué se va a tratar, tengo que elegir quién va a hablar en la narrativa de mi discurso. Esto es, si por ejemplo en mi caja de información como un tema informativo veo que únicamente está la palabra Dios y yo tengo que construir un discurso únicamente con esa palabra, lo mejor que puedo hacer para poder acreditar la voz de mi discurso es definir quién voy a ser, quién será la persona que está hablando y por qué será esta persona la que habla y no otro sujeto. Entonces, supongamos que si tenemos la palabra Dios, yo elijo ser una niña en un país latinoamericano. Yo, entonces, a lo largo de la introducción de mi discurso, tendré que exponer por qué legítimamente la niña que estoy representando es capaz de referirse al tema o al asunto que me ha sido designado por medio de la caja informativa. El dicho corresponde al fondo del discurso. Cuando acreditamos al fondo de discurso, estamos haciendo que lo que decimos sea algo creíble. ¿Cómo hacemos que lo que decimos sea algo creíble y sea altamente persuasivo? Bueno, pues a través de 3 cosas. Primero, le otorgamos un carácter racional. El día de ayer platicábamos ya sobre cómo al final del día existen andamios que son locales y andamios generales. El dicho se concentra en los andamios locales. Cuando yo le otorgo un significado que se liga respecto a otros significados dentro de mi línea discursiva a un anuncio particular, el enunciado particular entonces construye una parte de mi aportación, ¿vale? Cada parte de la aportación que estoy brindando dentro de mi discurso tiene que funcionar como un todo.
y también de forma individual. Es por eso que justamente se ligan a través de nexos lógicos. Cuando yo acredito mi dicho, lo que estoy haciendo es justamente argumentar. Ahora, vamos a pasar a técnicas de emotividad. Dentro de la línea discursiva, académicamente hablando, existen 4 técnicas de emotividad complejas. La primera se llama dualidad fondo-forma. Se llama así porque justamente lo que hace es tomar un significado emotivo en un nivel básico local y un significado emotivo que se relaciona con la semántica. ¿Vale? Vamos a platicar de sintaxis y semántica más adelante, pero es súper, súper importante que entendamos que dentro del fondo, y creo que también lo platicábamos un poquito ayer, nuestras palabras pueden tener un significado específico, pero cuando transformamos las palabras a un estatus que se verbaliza y explicita, entonces cobran un significado diferente. La dualidad fondo y forma lo que hace es justamente transformar las palabras que se encuentran en la coherencia local, generando un significado cultural que puede ser dual. Ajá. ¿Cómo se logra esto? Bien, pensemos que alguien está diciendo una adivinanza. Ajá. Entonces dice, agua con agua sandía, agua con agua marfil, rojo por fuera, verde por dentro. Pero no es así, sino que al revés. ¿Qué es? Si quieres saber qué es, ya te lo dije. Entonces, vemos que eventualmente alguien utilizó una adivinanza para hacer un cuestionamiento. ¿Bien? La emotividad en esta parte específica funciona como una caracterización de una fruta. Eventualmente ya me dijo que es una sandía, ¿no? Pero lo que pasa es que me habla sobre un objeto que no necesariamente puede ser una fruta, ¿sí? Sino que podría ser, por ejemplo, una pelota. Culturalmente, el significado que se le dé al fondo va a depender de la forma que emplee la persona oradora para expresar las palabras. Por eso la dualidad se llama fondo-forma, porque de fondo tendrá un significado específico, pero de forma podrá adquirir diferentes significados conforme al modo que emplee la persona oradora para representar las palabras. Después está la representación corporal. La representación corporal tiene que ver con la ligación de emotividad preservada a través de nuestros movimientos. ¿Cómo yo puedo expresar que, por ejemplo, me siento enojada? A través de gesticulaciones o movimientos corporales que involucran posturas, movimientos de extremidades, entre otras cosas. La representación corporal es uno de los puntos persuasivos ligados a emotividad más complejos en su desarrollo porque requiere generar empatía de las personas que escuchan y la persona que está hablando. O sea, es una relación recíproca, ¿vale? Esta representación corporal no nada más exige que emitamos, a diferencia de las emotividades que revisábamos ayer. Requiere que tanto persona oradora como sujeto sientan lo mismo. Y es difícil justo porque la persona oradora debe ligar su fondo y forma de una manera tal que esté en conexión directa con sus sujetos dentro de una audiencia cercana. Algo que es muy importante dentro de este tipo de emotividad es justo que no habrá un tipo específico de emotividad en un aspecto individual. ¿Por qué afirmamos esto con tanta seguridad como equipo de adjudicación? Bueno, porque cada persona tiene una forma de sentir emociones y expresar emociones diferente. Entonces, habrán tantos tipos de representación corporal como formas de sentir y expresar los sentimientos y emociones. Luego está la emotividad con matiz. La emotividad con matiz es algo que se ha conocido los últimos años como cadencia. Ajá. Y tiene diferentes niveles de exposición. Un discurso será cadente emotivamente toda vez que el matiz de la voz nos lleve a recordar una emoción particular.
Si yo, por ejemplo, utilizara un tono de voz que tiende a ser agresivo, es muy probable que ustedes entonces asocien ese tono de voz con el enojo o la rabia o la impotencia. En comparativa a si yo, por ejemplo, utilizo un tono de voz que proviene de mi región nasal y tiende a ser muy bajito, probablemente ustedes dirían, ok, es que esta persona está enferma. Pero si yo, por ejemplo, utilizara una voz que proviene de la garganta y tendiera a ser un poquito más tenue, ustedes dirían que yo estoy expresando ternura. La emotividad con matiz lo que hace es generar puntos persuasivos de emotividad, dado que al final del día nos logra identificar con signos de la comunicación que regularmente usamos dentro de nuestro lenguaje cotidiano. Y finalmente tenemos el análisis emotivo social. Yo diría que esta técnica de análisis emotivo social es una de las menos empleadas por su grado de complejidad. ¿A qué nos referimos en esta técnica? Bien, el análisis emotivo social tiene que ver con un escaneo del status quo. Si yo, por ejemplo, tengo un tema que es de alguna manera mixto, entonces tengo la imagen de una persona que tiene puesto o lleva puesta, mejor dicho, una durca. Y debajo tengo algo que dice vivir, ¿no? Probablemente yo no sé demasiado sobre las durcas y tampoco sé demasiado sobre qué significa la vida o cuál es nuestra misión en la Tierra. Así que lo que tengo que hacer es realizar un análisis emotivo social, ¿vale? Como una técnica de emotividad compleja e improvisación no simple. ¿A qué se refiere esto? Bueno, yo voy a voltear a ver qué hay en el mundo, qué está ocurriendo alrededor en torno a las durcas y la vida misma, buscando siempre que exista una relación de sentimientos entre ambos. Esto para generar dos cosas. Primero, una coherencia sistemática entre la imagen y la información dentro del tema mixto. Y dos, garantizar que mi caracterización sea lo más atingente posible sin yo saber suficiente sobre mi tema. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene preguntas hasta aquí? ¿No? Súper. Entonces vamos a pasar a enfatizar. De acuerdo. ¿Qué es enfatizar? ¿Y por qué enfatizar es tan importante dentro de discursos? De acuerdo. Entonces todo bien. Enfatizar tiene que ver con detectar dentro de nuestra línea discursiva puntos específicos que requieren un realce significativo. Esto se debe a que nuestras líneas discursivas nunca o no deberían ser planas al 100%, ¿de acuerdo? Porque el que sean planas al 100% no es auditivamente atractivo y lo que hace justamente es que nuestros sujetos terminen por perder atención dentro de lo que les estamos diciendo. Lo que queremos es que nos pongan atención a lo dicho, ¿cierto? Así que lo ideal sería que tengamos diferentes puntos en donde nuestro realce sea más significativo que en otros puntos. ¿Cómo realizar enfatizar o enfatización? Primero que nada tenemos que detectar cuáles son las sílabas, palabras o frases que requieren atención específica por parte de quien escucha. Ajá. Y tenemos que destacarlo. Esto se define como herramienta ligadora, porque existen momentos en donde es necesario hacer un punto más definido que en el resto del discurso. Ajá. Incluso si llegáramos a tener diferentes puntos de énfasis dentro de nuestras aportaciones, es elemental que entendamos que un énfasis no siempre va a estar al nivel de otro. Ajá. Podemos tener énfasis que son muy, muy pequeños, pero que igual necesitamos que existan en comparativa con énfasis que requieren una visibilización grande, evidente, que esté presente al 100% y que a la audiencia no le quede la menor duda de que este tipo de palabras existan. ¿Cómo logramos énfasis? Dos extremos. El silencio completo o aquellos sonidos estridentes. Ajá. Muy probablemente ustedes habrán escuchado a alguna persona oradora que lleva un dominio muy fluido del discurso
y de repente se detiene, ¿no? Entre dos palabras. Pero luego continúa de manera fluida. Les pondré un ejemplo. Entonces, yo caminaba por la calle oscura y le creí. Sí, le creí. Yo no tenía a nadie más en el mundo. ¿Se fijan cómo las pausas lo que hacen es enfatizar una parte específica de la línea? Lo que hace es decir, yo creí. Ajá. Porque lo que yo quiero que la audiencia vea es que evidentemente yo tenía un sesgo. En comparativa con, por ejemplo, yo iba caminando por la calle oscura y le creí, y le creí. ¿Se fijan cómo al final el tono de voz hace que pongamos atención específica en la frase yo le creí? Lo que hace es justamente transformar una parte específica marcando un significado particular de acuerdo al nivel de empatía que logremos hasta el punto del núcleo enfático. Ajá, el núcleo enfático es aquello que queremos resaltar. Preguntas sobre enfatización o enfatizar. No, de acuerdo. Entonces pasemos a lo siguiente. Usos del lenguaje. Uy, ok. Estas técnicas de discursos son no difíciles, pero sí hay que poner especial atención, ¿vale? Hace un momento hablábamos sobre sintaxis y semántica. Ajá. Esto tiene que ver con que nuestra lengua es español y habrán diferentes formas de emplear el lenguaje de acuerdo a nuestras culturas y enseñanzas de la lengua, pero eventualmente contamos con bases gramaticales y, por supuesto, significados que son básicos y compartimos muchísimo, entonces no se preocupen por eso. Hay que entender básicamente que la sintaxis es la gramática y la semántica tiene que ver con el significado, ¿vale? La sintaxis será el orden de las palabras y la semántica entonces será aquello que asociamos culturalmente hacia las palabras. Ajá. O que significa la palabra en conjunto con otro grupo de palabras o sola, ¿no? A ver, vamos a escoger a alguien que por favor decida encender su micro porque necesito que alguien me lea esto que aparece en la pantalla. Dani Martuchelli, ¿estás por ahí? Sí. Súper. ¿Me podrías leer los dos primeros enunciados que aparecen debajo de la palabra ejemplo? Claro. Hay los frijoles en el pocillo. En el pocillo los frijoles. Hay. Súper. ¿Y sigo con lo demás? ¿O está bien ahí? Bueno, si quieres, ajá, de una vez. Vale. El metro de Japón está lleno a esta hora. A esta hora, el metro de Japón está lleno. Súper, muchas gracias. De acuerdo, concentrémonos en el primer grupo. Déjenme ver si puedo aquí poner mi cursor con un puntero. Listo. Concentrémonos en el primer grupo, este que aparece acá donde dice los frijoles, ¿sale? ¿Qué notan en la palabra hay? La palabra hay en esta oración está funcionando como una aposición. Ajá, lo que hace es expresar una emoción sin ningún tipo de significado profundo realmente, ¿no? Ambas oraciones significan lo mismo, Daniela. ¿Sí? Ok. Y en el caso de abajo, ambas oraciones significan lo mismo. Creo que también. Muy bien. ¿Alguien tiene una perspectiva que sea diferente? ¿Alguien considera que en ambos grupos de oraciones no estamos frente al mismo significado? Sin miedo. De acuerdo. Gracias, Daniela, estás en lo correcto. En los 4 enunciados vemos que el significado no se modifica, pero lo que sí cambia es la estructura de las oraciones. Entonces, de acuerdo a esto de acá. Ya voy, espera. De acuerdo, a sintaxis y semántica. Recordando que la sintaxis es el estudio del orden en la gramática y la semántica el estudio del significado.
¿Frente a qué estamos? ¿Estamos frente a semántica o frente a sintaxis? Dani, ¿frente a qué estamos? ¿Semántica o sintaxis? Creo que es sintaxis, pero no estoy segura. Sí, efectivamente, es sintaxis. Porque justamente lo que estamos analizando no es el significado, ¿vale? Si se fijan, estamos frente a diferentes formas de expresar lo mismo. Únicamente lo que estábamos analizando era si la estructura era la misma. Ajá, y la estructura era la misma con las mismas palabras, solo que en diferente orden, ¿no? Y lo que cambiaba en los enunciados era el orden. Muchas gracias, Daniela. Listo. Ay, me siento maestra de kinder. Ya está, sintaxis. Muy bien. Ahora, veamos quién más puede. ¿Hay un voluntario o escojo a alguien al azar? Listo. Rafael, ¿estás por ahí? Estoy muy mala con eso, no sé ni si se me ve. Sí, te ves perfecto. Ok. Te voy a pedir que por favor leas primero el primer grupo de oraciones que estaba debajo la palabra ejemplo, o sea, este de aquí. Ese, vale. Ahí, en el cajón del escritorio. Ahí en el cajón del escritorio. Ahí, en el cajón del escritorio. Súper. De acuerdo. Entonces vemos que eventualmente hay palabras que dentro de nuestro lenguaje se escriben de manera diferente, significan cosas diferentes, pero suenan de forma muy similar, ¿cierto? Rafa, tú misma, ¿podrías leer el grupo de palabras que está debajo? Este de acá, debajo del anterior. Claro. Gracias. Hola, hola, río majestuoso de mi alma. Hola, río majestuoso de mi alma. Gracias, Rafa. De acuerdo. Entonces lo que vemos aquí es que este tipo de palabras son muy específicas en cuanto a su contenido, dado que pueden ser empleadas bajo el mismo contexto, pero la diferencia recae en que tienen significados muy diferentes. Probablemente en el caso de abajo, si alguien nos escribiera hola río majestuoso de mi alma, diríamos ok, alguien está en el mar. En comparativa con hola río majestuoso de mi alma, diríamos ok, alguien anda muy cariñoso conmigo. Y en la parte de arriba podríamos detectar que si, por ejemplo, alguien dice ahí, en el cajón del escritorio, estaría indicándome algo que está relacionado con un lugar, en comparativa con hay en el cajón del escritorio, donde me está diciendo que existe algo dentro de ese lugar. Y finalmente, en el apartado que dice hay en el cajón del escritorio, estaría expresando una emoción relacionada con el lugar que referimos dentro del enunciado. Ahora, bajo la vista que hoy revisábamos hace un momento, estamos frente a sintaxis o semántica. Rafa, estamos frente a sintaxis o semántica. Y pues en realidad no lo sé. Imagino que estamos en semántica, porque significan palabras distintas. De acuerdo, sí, efectivamente estamos frente a semántica. Lo que estamos analizando en esta parte del ejercicio no es la estructura de la oración. Si se fijan, la estructura de la oración se mantiene igual en todos los enunciados. La diferencia es la palabra que significa cosas diferentes, se escribe de maneras diferentes, pero la pronunciación es idéntica o muy similar entre ellas. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante que logremos detectar que el significado semántico juega un rol bien particular dentro de nuestras líneas discursivas. Y ya voy a quitar mi puntero porque no me deja avanzar. Semántica, de acuerdo. El siguiente punto tiene que ver con coherencia, ¿vale? La coherencia es una técnica de persuasión avanzada
en la medida en la que tenemos que utilizar algo denominado elocuencia. La elocuencia es definida por la facultad de hablar con fluidez, propiedad y de manera efectiva para convencer a quien escucha. Incluye el uso de ademanes corporales que sean convincentes. Esto, si se fijan, engloba la mayor parte del contenido que hemos tratado con anterioridad. Así que la elocuencia es el punto más relevante dentro de nuestra coherencia. Nosotros queremos ganar una competencia de discursos, lo mejor que podemos hacer es hablar con elocuencia. ¿Qué nos permite hablar con elocuencia? Bueno, desarrollar de manera clara y enunciada nuestro discurso. De nada serviría que utilicemos cientos de figuras retóricas, tengamos un exhorto específico y además hayamos logrado una caracterización perfecta si no somos claros al momento de emplear el lenguaje y enviar el mensaje que deseamos. Es súper importante que si vamos a utilizar, por ejemplo, los tipos de emotividad, dualidad o forma fondo, tengamos esta idea clara de que el mensaje tiene que ser enviado sí o sí, ¿de acuerdo? La relación razón-hecho es súper fundamental también para tener coherencia. De nada serviría que tengamos una argumentación o una estructura local brillante si no podemos ligar nuestras líneas argumentativas a lo largo de nuestra estructura general. Finalmente, tenemos que respetar siempre, siempre, siempre dos cosas, ¿vale? Primero, el uso correcto de las palabras en cuanto a su sintaxis y semántica. Y segundo, nuestro exhorto siempre debe corresponder con la estructura general que hayamos escogido para el discurso y, por supuesto, el contenido que le hemos brindado. Ya lo platicábamos ayer, pero es relevante recordarlo ahora. El exhorto siempre tiene que ser algo que emane de lo que hemos caracterizado dentro de nuestra aportación, ¿de acuerdo? Yo no puedo solicitarle a mis sujetos algo que sea imposible. Yo no puedo pedirles a mis sujetos que, por ejemplo, vayan a la luna si dentro de mi aportación de 7 minutos hablé sobre cómo ponerte los zapatos. O, por ejemplo, no puedo hacer este tipo de mensaje si no le otorgo a mi sujeto las razones suficientes o las justificaciones o las condiciones dentro del status quo, dependerá de la estructura general que escojan, necesarias para que eventualmente mi sujeto pueda hacerlo. ¿Esto por qué se maneja de esa manera? Bueno, puesto que al final del día el exhorto es como el bebé, el corazón del discurso. Si nosotros descuidamos esta parte específica, el resto del discurso cae por sí mismo. ¿De acuerdo? Porque ya no es algo coherente, ya no es algo creíble y no es persuasivo. Listo. ¿Alguien tiene preguntas sobre coherencia? Si no, podemos pasar a los giros complejos. De acuerdo. Entonces, pasemos a giros complejos. El día de ayer definíamos el giro y su estructura más básica, ¿vale? Este era como el giro bebé. Ahora veamos este como el giro mamá o papá. El giro mamá o papá se caracteriza por tener todo el tiempo una justificación, ¿sí? Comienza igual que el giro bebé. Tenemos que tener un enunciado inicial, pero en lugar de existir un planteamiento, lo que hacemos es generar un microargumento que prepare de alguna manera el piso para llegar a una conexidad lógica entre el apartado A y el apartado B. ¿Qué es el apartado A? Bueno, justamente aquello que se encuentra antes del giro, ¿vale? Veamos esto como dos cuadros. Déjenme ver si puedo dibujar aquí. Si no, igual, no puedo. Pero veamos esto como dos apartados grandes, ¿vale? Lo que se divide desde enunciado inicial hasta construcción del apartado A. El nexo lógico sería justo medio. Y el segundo apartado sería construcción del apartado B. Y por último, justificación. Ajá. Entonces, enunciado inicial prepara el piso para que yo pueda construir una pequeña narrativa dentro de la que ya he expuesto con anterioridad. Los giros complejos se utilizan únicamente si tenemos tiempo suficiente, porque requieren una inversión significativa de nuestras aportaciones. Entonces, tendríamos que construir justamente un argumento pequeño que de alguna manera me permita intuir que estamos hablando de algo
en particular. El nexo lógico lo que hace es unir el apartado A, o sea, esta cosa particular, con lo que vamos a transformar semánticamente, el apartado B. Y una vez relacionados ambos, tenemos que terminar de justificar. ¿Cómo justificamos eso? Dando motivos por qué cambiamos el significado semántico dentro del giro. Ajá. Entonces, intentemos hacer uno ya mismo porque creo que puede ser un poco difícil. Bien. Aquí voy. La silla estaba rota. Nadie más podía sentarse en ella porque entonces cada pedazo de mi alma se rompería y mi corazón sufriría como el invierno con las margaritas. Por eso, yo te digo que no te vayas de mi vida. Eres lo único que tengo y lo que más he amado en el planeta. Al final, lo que hacemos es justamente tener un enunciado inicial que nos permite construir el apartado A. Es un razonamiento chiquito. El nexo lógico, que si mal no recuerdo era entonces, lo que hace es unir mi apartado A con mi apartado B. Después, el apartado B se justifica a través de decir por qué yo hice el cambio y por qué estoy solicitando algo que deriva del giro semántico. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene preguntas sobre los giros complejos? ¿No? ¿Seguros? Bueno. Creatividad. Ok, existen 3 tipos de creatividad persuasiva dentro de como justamente nuestras aportaciones. Ok, ¿alguien tiene, antes de empezar con eso, porque es un tema diferente, una pregunta o algo así? Porque como que escuché que encendieron su micro. ¿No? Bueno. Bien. Los tipos de creatividad se dividen en 3, ¿vale? La físico-corporal, la material y, por supuesto, la creatividad mental. La físico-corporal se relaciona con todos los aspectos que tienen que ver con nuestros organismos, nuestro cuerpo humano. Ajá. La creatividad corporal involucra, por ejemplo, el que yo mueva mis manos de manera inusual o mis pies, el que yo, por ejemplo, utilice los cuadrantes que ayer explicábamos dentro de todo el espacio, el que yo, por ejemplo, utilice una forma bien particular de moverme como bailar, o el que, por ejemplo, yo utilice diferentes tonos de voz o cante. Ajá. Tiene que ver con todas aquellas expresiones que surgen de nuestro cuerpo solamente. Bien. La creatividad material requiere un instrumento. Ajá. Este instrumento puede ser cualquier cosa que se encuentra a nuestro alrededor. Puede ser un vaso con agua, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, un cargador, puede ser un rebozo, puede ser una olla, puede ser un control de la televisión, puede ser cualquier cosa que se encuentra en nuestro entorno y que cumple con la función de persuadir al sujeto directo de nuestro discurso. Y finalmente tenemos la creatividad mental. La creatividad mental se asocia muchísimo con el uso del lenguaje, ¿de acuerdo? Normalmente la creatividad mental se denota a través de, por ejemplo, el uso de figuras retóricas, de dualidades emocionales o, por ejemplo, técnicas emocionales persuasivas. ¿Está bien? Y esta se denomina así porque la forma de su origen previene o tiene como justamente lugar a través de un ejercicio intelectual muy exhaustivo. La creatividad mental también es tomada en cuenta por algunas personas como aquellas expresiones, perdón, que tienen una base académica y que tienen una construcción compleja informativa. Esto es que, por ejemplo, alguien decida utilizar cifras, ¿no? De alguna institución o que, por ejemplo, alguien requiera como utilizar dentro de su discurso una noticia o un hecho particular que ha revisado y que ha estudiado históricamente o algún tipo de, por ejemplo, conocimiento científico. ¿Sí? Entonces, justamente lo que hace la creatividad mental es pensar, ¿vale? Y cualquier persona puede hacerlo perfectamente y la creatividad mental dependerá mucho de nuestras necesidades en la construcción del discurso. Ok, ¿alguien tiene una pregunta?
¿Recomiendas que haya giros siempre o es mejor una idea compacta a veces? Ok, creo que eso dependerá de la estructura general que escojan para su discurso. Creo que cuando, por ejemplo, tenemos una forma que es cronológica, los giros le van bastante bien, en comparativa con, por ejemplo, una forma inversa, donde tenemos en el inicio un exhorto, o sea, ya estamos llegando pidiendo cosas, tenemos que ser muy claros sobre por qué estamos realizando la solicitud. Ajá. Porque si somos muy ambiguos, podría perderse la credibilidad si no sabemos ejecutar de manera eficiente los giros. Hay que aclarar algo respecto al giro en cuanto a su ejercicio. El tener giros puede ser un uso creativo mental, ¿sí? Como una estrategia avanzada, y eso puede ser muy persuasivo. El problema de los giros es que si abusamos mucho de ellos, sabiéndolos realizar de manera exhaustiva, se puede perder el significado principal o el asunto de mi discurso. En comparativa con utilizar uno o dos, que yo diría que es como muy práctico, ¿no? Si, por ejemplo, utilizamos ningún tipo de giro en un discurso que tenía todo el potencial para poder hacerlo, es muy probable que nuestro discurso termine por no ser muy estético. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, dependerá de cualquier persona según su estilo y necesidades. Si no utilizamos giros argumentativos dentro de nuestra línea discursiva, no se preocupen, porque existen diferentes formas de ser persuasivos sin utilizar giros. Entonces, malo sería, creo yo, decidir, ok, no utilizar giros, pero no usar, por ejemplo, ninguna técnica avanzada o ninguna estrategia del discurso compleja, porque el no utilizarlas hace que nuestro discurso sea completamente plano. Y el que sea completamente plano no es persuasivo. ¿Alguien más creo que tiene una pregunta? Ok, listo. ¿Podrías dar otro ejemplo de creatividad mental? Por supuesto que sí. Imaginemos que, por ejemplo, llevamos viendo en una misma sala a el mismo estilo de discurso. Por ejemplo, vemos que dentro de la misma sala, todas las personas oradoras llevan una línea de discurso que tiene la estructura general cronológica. Ajá. Entonces, yo logro detectar como persona jueza que todos los discursos son cronológicos. Y eventualmente llega el de una persona oradora que no es cronológico, sino inverso. Y además de eso, sale de la forma tradicional del discurso y decide utilizar una caracterización de, por ejemplo, un astronauta. Y yo digo, wow, esa creatividad de caracterizar al astronauta de forma verbal lo que hace es justamente otorgarme, primero, un uso del lenguaje complejo y dos, una construcción que no podría ser posible sin un razonamiento técnico. Ajá. Entonces, eso podría ser creatividad mental. El uso inusual de la estructura del discurso también es creatividad mental. ¿De acuerdo? Ahora, si bien la persona oradora, además de utilizar esta caracterización y esta línea discursiva, también decide llevar un casco de astronauta en su discurso, entonces estaría frente a creatividad material. Ok, ese discurso es muy original. Pero si además de eso, la persona oradora lo que está haciendo es moverse como si estuviera en el espacio mientras habla, entonces ya estaríamos viendo creatividad físico-corporal. ¿Me explico? Ahora, claro, esto dependerá de qué tan buenos seamos para expresar nuestros movimientos corporales, porque si eventualmente queremos hacer como que estamos en el espacio y más bien parece que somos momias, tendremos un problema para proyectar emociones y eso podría jugarnos en nuestra contra. ¿Qué recomendación les puedo dar para que la creatividad no nos salga como algo contraproducente? Bien, practicar mucho, solamente practicar. Listo, entonces pasemos a la siguiente cosa. Improvisación compleja. De acuerdo. Esta técnica de improvisación se denomina SPERMAC y se llama así porque lleva todas las vertientes de los temas que ustedes van a poder encontrar en BP y en las competencias de discursos como una competencia alterna. Básicamente, si tenemos un tema del cual no sabemos nada,
y tenemos, por ejemplo, muy poco tiempo de prep time o 0 tiempo de prep time, tenemos que realizar asociaciones. Ajá. Las asociaciones funcionan de la siguiente forma, y creo que ya lo exponíamos ayer, pero es importante entender cómo funciona el esperma de forma avanzada. Yo, por ejemplo, puedo tener el hambruna en África y no saber mucho sobre el hambruna en África, solo que muchas personas se encuentran en situación de pobreza extrema. Ajá. Pero, por ejemplo, sé mucho de algunos tipos de bailes étnicos en África. Y eso forma parte de la cultura africana. Y creo que podría hablar muy bien sobre cómo es que al final del día sus bailes se relacionan con su forma de vida y su forma de vida con el problema de la hambruna en África. Entonces, mi discurso girará, sí, en torno a un aspecto atingente, pero le daré un tinte cultural, puesto que yo podré desarrollar mejor el aspecto cultural. Si yo, por ejemplo, tengo un tema que, no sé, es sensorial y me dan un saquito del cual no puedo ver nada, solamente meter mi mano y siento como que hay, no sé, una semilla, por ejemplo, pero no sé qué semilla es. Y tengo que construir un discurso con esa semilla, ¿no? Ok, ¿qué sé de las semillas? Bueno, no sé mucho de las semillas y la agricultura, pero sí sé que tienen una relevancia en el ciclo de la vida y que las semillas son el origen de la vida para muchas especies vegetales. Así que puedo hablar desde el aspecto ecológico, cómo funcionan las semillas dentro de los ecosistemas, el medio ambiente, y eso repercute en la calidad de vida de los seres humanos. Súper, ya tengo mi andamio. Y así, podemos ir escogiendo diferentes ramas del SPERMAC para abordar diferentes temas. La recomendación es que, uno, si ustedes van a escoger una rama, por favor explótenla al máximo y como máximo no escojan más de 2, porque si escogen más de 2 va a ser muy difícil que el discurso sea un discurso que acredite al 100% lo dicho y la personificación, por lo tanto no será creíble y por eso no será coherente y por eso no será persuasivo. Luego, siguiente recomendación y un error muy grande al emplear SPERMAC. Si ustedes no sabían nada del tema y se quedan después de competir, ya sacaron el discurso y todo normal, sin investigarlo, entonces se van a quedar con ese hueco de información. Lo ideal es que por favor vayan e investiguen sobre el tema después de haber dado sus aportaciones. Ganen o pierdan la ronda, es importantísimo y de vital relevancia que vayan e investiguen el tema que no supieron desarrollar de forma directa. ¿De acuerdo? Esencia, de acuerdo. Esta técnica de improvisación se denomina así porque se trata de abstraer la cosa más relevante del tema. Si yo sé que, por ejemplo, la cosa más relevante del tema es lo que yo no sé, entonces lo voy a tomar y esta técnica de improvisación es ideal para eso. Tengo que identificar y relacionar con otra cosa que sí sepa, ¿vale? No tan descarado como SPERMAC, sino algo que sea más cercano y que se parezca en esencia. Si yo, por ejemplo, tengo una pelota roja y tengo, no sé, por ejemplo, una esfera de cristal roja, yo sé que, por ejemplo, la esfera de cristal roja no es lo mismo que la pelota roja, incluso si la pelota roja es mi tema, pero sé que comparten similitud. Ajá. Y las similitudes van a ser la justificación dentro de mi discurso. Bien. ¿Cómo se relaciona la pelota roja con la esfera roja a través de algo que se conoce como figura retórica del símil? Ajá. Entonces, cada vez que yo tenga que justificar por qué estoy hablando de ambas, tendré que hacer una comparación. Bien. Y una comparación verbalmente estética. Después de realizar esta justificación a lo largo de mi aportación y antes del exhorto de preferencia o dependiendo de la forma, por ejemplo en la inversa tendremos que hacerlo de forma exhaustiva en el desarrollo, tendremos que concluir porque al final sí fue posible realizar como justamente esta comparativa y utilizarlos como útiles o como elementos equiparables. Ajá. Luego tendremos que respetar siempre el asunto del cual nuestro discurso se trata, ¿sí? Porque al final del día, quien será preponderante será la pelota roja si fue designada como un tema, ajá, en comparativa con la esfera roja. La esfera roja tiene que brillar a la par de la pelota roja
pero nunca más que ella. Ajá. Ahora, es muy, muy importante que todo el tiempo estemos contemplando el tema. Eso se llama como salto por inicio o saltar iniciar. Ajá. Y básicamente el saltar por iniciar y respetar el núcleo temático son dos pasos que normalmente se contemplan como uno solo, pero para efectos pedagógicos lo hemos dividido en dos. Luego tenemos una de las más fáciles técnicas avanzadas de improvisación, se llama división, ¿vale? Esta en particular funciona cuando tenemos prep time y no sabemos de qué rayos vamos a hablar. Ajá. Entonces, digamos que tenemos el prep time, tenemos el tema que normalmente sería informativo y veríamos que sabemos algo del tema. Ajá. Muy poco o nada. Ajá. Lo que hace esta forma de improvisación es dividir el tema en dos cosas, lo que sé y lo que no sé. Yo no sé nada del tema, ok, deja ese apartado solo. Sé todo sobre economía. Bien, ¿qué sabes sobre economía? Bueno, que si imprimes muchos billetes, entonces el dinero vale menos dentro de un país. Súper. ¿Cómo vas a hablar de eso haciendo referencia al tema? Bueno, puedo decir que si mi tema son las margaritas, y yo no sé nada de las margaritas, pero sé cómo las margaritas se venden, entonces puedo ligar la venta de las margaritas con, por ejemplo, cómo es que el imprimir muchos billetes hace que el valor de la moneda dentro del país sea más bajo. Muy bien. ¿Cómo soy persuasivo aquí? La verdad es que dependerá mucho de la acreditación que logremos darle a nuestro dicho y a nuestra caracterización. Entonces, en esta forma de improvisación, lo que básicamente nos rescata es nuestra forma. Nuestra forma tiene que ser impecable y el exhorto tiene que ser mega evidente, ¿de acuerdo? Si en las otras formas el exhorto tenía que ser visto sí o sí, aquí particularmente el exhorto tiene que gritar estar presente. De acuerdo, ahora hablaremos como justamente del lenguaje no verbal y cómo eso se relaciona con la emotividad. Les voy a explicar esto de recursos explícitos e implícitos primero. Los recursos explícitos son aquellos que decimos, ¿vale? Aquellos que están presentes, aquellos que mencionamos a través de nuestras palabras. Y aquellos recursos implícitos son aquellos que no podemos decir, pero que siguen comunicando. Ajá. Bien, entonces con base a esto vamos a pasar a los matices y la voz. Vale. ¿Alguna personita que quiera leer esta cosa, por favor? Jorge Jaramillo, ¿estás por ahí? Ya. Súper, La puedes voz se leer. produce, Gracias. técnica de voz. La voz se produce por los seres humanos cuando el aire pasa por lo que se conoce como la laringe. Por ello hace que vibren las cuerdas vocales y se produzca el sonido. La calidad e intensidad con la que se emite el sonido es lo que denominamos tono y la matriz es el resultado de la combinación entre el uso verbal del lenguaje o fondo en conjunto con el tono empleado para la expresión lingüística. Súper, mil gracias. De acuerdo, yo les voy a decir esto como en lenguaje más coloquial. Básicamente, pues respiramos, ¿vale? Entonces, toda vez que hablamos, algo en nuestra parte respiratoria vibra y entonces emitimos sonidos. Esos sonidos tienen un significado que asociamos culturalmente o sintácticamente y semánticamente. Y básicamente el volumen de esos sonidos es el tono. El acabado que tienen los sonidos que producimos se denomina matiz dentro de discursos. Ajá. Muchas gracias por leer eso. Ya va, ya va. Bueno, ahora en lo que esta cosa carga les explicaré que existen diferentes tipos de voz y provienen de diferentes partes de nuestro organismo. No se preocupen por copiar esa tablita si están haciendo notas, se las haremos llegar. Bien, lo que pasa es que justamente cada tipo de voz tiene una función emotiva que hemos relacionado a través de la experiencia. Probablemente ustedes sabrán que su mamá está enojada porque les habla desde la garganta con un sonido estridente. Ajá.
Y probablemente ustedes sabrán que su mamá estará muy feliz de verles ganar discursos si su mamá les habla desde una voz de la garganta con un sonido estridente pero muy alegre en su entonación. Entonces, básicamente hablaremos de que en nuestro organismo existen diferentes tipos de voz. Como discursos tomaremos 4 que son muy relevantes y no difíciles en su ejecución, pero sí conllevan un poco de práctica. La región craneal sería esta parte de nuestra cabeza y básicamente genera un tono que es fuerte, pero no tanto. Ajá. Y lo que hace justamente es que soltemos sonidos que normalmente se utilizan como graves. Ajá. Les pondré un ejemplo de cómo esto funciona. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Se fijan cómo es que eventualmente esto hace que mi cabeza se, o sea, como que tiemble un poquito? Quizá no se perciba como a simple vista, pero lo que hace es como hacer que una parte de aquí esté vibrando mientras hablo. En comparativa con el sector nasal. El sector nasal es esto que está aquí. Todo esto. Ajá. Nuestra voz proviene. Bien, entonces nos quedamos con que justamente la voz con origen en el sector de cuello o garganta lo que hace es justamente ser una voz supremamente versátil y es de los tipos de voz más versátiles que existe en la vida porque es el más utilizado cotidianamente. Ajá. No es que sea más fácil que los demás, sino que lo usamos más y creemos o sentimos que nuestro cuerpo está más acostumbrado a ejercitarlo. En este momento, por ejemplo, yo estoy hablando desde mi garganta y no desde mi caja torácica. Sin embargo, creo que es como súper importante el que podamos experimentar los diferentes tipos de voz, porque estos nos llevarán a tener un mejor dominio sobre nuestro organismo y respiración, ¿vale? La entonación que se maneja en este tipo de voz específica está muy relacionada con el impacto emocional. Así que, por favor, utilicen una cadencia que corresponda con este tono de voz. Si lo van a hacer, que sea de manera atingente, con la emotividad y el fondo. Finalmente está como la caja torácica, y esta voz proviene de los pulmones. Dependiendo del efecto que ustedes quieren que tenga su voz, por favor, utilicen una respiración profunda o chiquita. Ajá. Si, por ejemplo, ustedes deciden tomar una respiración profunda, su voz va a sonar de la siguiente forma. Hola. En comparativa con si ustedes utilizan una respiración chiquita, va a sonar de la siguiente forma. Hola. Si se fijan, la respiración chiquita proviene del, o sea, la voz proviene del pulmón, pero se parece mucho a la voz gutural. Y otra que yo diría que es mi favorita, pero no está dentro de las 4 más básicas, ¿no? O de las 4 básicas, mejor dicho, es la voz que se ocupa desde el estómago o la región abdominal, que empleamos muchísimo si queremos marcar énfasis muy, muy importantes, porque la voz es fuerte, pero no desgasta esta región de nuestro organismo. Ajá. Y lo que hace es mantener un tono muy estridente, generando a veces que, por ejemplo, tengamos tonos súper estrepitosos o de repente que nos hagan sentir vulnerables, ¿no? Y también nos ayuda, por ejemplo, a generar dicha dependiendo del matiz que empleemos para este. Entonces, vean cómo se escucha desde el estómago. Hola, estoy aquí. La voz se parece mucho a la respiración pulmonar por respiración fuerte o larga, profunda, pero la diferencia es de dónde proviene. Ajá. En comparativa con la respiración torácica, creo que la abdominal ayuda muchísimo, sobre todo si tenemos que utilizar un tono estridente o muy fuerte por mucho tiempo. Porque si, por ejemplo, ustedes desgastan la caja torácica o la voz gutural, tendremos un problema más adelante y podrán decir, ok, es que creo que me lastimé o me siento incómodo o, por ejemplo, tengo irritada la garganta. ¿Sí? Creo que la voz estomacal es muy, muy efectiva para tonos que tienen que ser altos y muy estridentes o manejar emociones que se relacionan con intensidad. Finalmente, tenemos algunas recomendaciones desde el equipo de adjudicación de discursos que creemos pueden ser increíblemente útiles.
Primero, nunca olviden que si ya tienen una experiencia o un bagaje muy amplio y desean ser experimentados, jamás en la vida deben descuidar su estructura discursiva, ¿de acuerdo? Siempre, siempre, siempre será importante la estructura general y la estructura local. Así que, por favor, jamás en la vida las descuiden porque eso va a permitir acreditar nuestro dicho y los dichos acreditados son persuasivos. Es elemental que ustedes puedan exponer un exhorto. Recordemos que el exhorto es el corazón del discurso, ¿sí? Nunca me voy a cansar de decirlo. El exhorto hace al discurso ser un discurso. De nada serviría que yo me pare 7 minutos diciendo un montón de cosas súper inteligentes o utilizando figuras retóricas para expresar mis ideas, si al final del día nunca realizo una petición que culmine o corone mi discurso. Ajá. Es elemental que el exhorto esté presente, porque técnicamente cuando haya un discurso que tenga exhorto y otro dicho que no lo tenga, entonces la ponderación será a favor de aquella persona que técnicamente realice el exhorto. Luego, es importante distribuir el tiempo de nuestras aportaciones. Demos tiempo al inicio, demos tiempo al desarrollo del discurso, concluyamos de manera efectiva, permitamos que eventualmente los diferentes tipos de matices, diferentes tipos de énfasis y diferentes tipos de expresiones emocionales tengan lugar. Y por último, es crucial no juzgar capacidades. Por favor, siempre confíen en que pueden conseguir ganar el CEMUDE, que pueden conseguir ser las mejores personas oradoras de la tierra. Confíen en su trabajo y esfuerzo y por favor no desmeriten jamás el trabajo de las otras personas oradoras. Siempre nos tocará ganar a nosotros, pero habrá momentos donde no nos tocará ganar oficialmente y ganará otra persona. Entonces es importante comprender que estamos bajo un constante proceso de aprendizaje y que no podemos darnos el lujo de quedarnos atrás. Queremos ser buenos en discursos, hay que practicar todos los días. Y pues nada, confiar en nuestras capacidades. Si necesitan ayuda, si tienen preguntas, por favor, contáctenos. Ajá. Ahí está el correo de CEMUDE para discursos. Estamos increíblemente felices de poder formar parte de este equipo de adjudicación. Les deseamos el mayor de los éxitos en las competencias que existen dentro de este campeonato. Y pues nada, eso sería todo por parte de técnicas o estrategias avanzadas de persuasión, emotividad, improvisación y argumentación o estrategia tentativa o estructura local. Ajá. Estamos increíblemente orgullosos y mis paredes se mueren por escucharles retumbando bien fuerte en ellas.